Hola, bienvenidos a Ven, sígueme. Les habla Salomón Aicho. Para mí es un gozo estar nuevamente con ustedes en este día. El día de hoy vamos a estudiar Abraham 1, Abraham 2 del Antiguo Testamento. El día de hoy el título de esta clase es Dios me bendecirá por mi fe y mis deseos justos. Al respecto, la fe en Jesucristo y los deseos justos que uno pueda tener en su corazón nos acerca más a Dios y Él nos bendice. Porque Él está con los brazos extendidos para poder recibirnos en sus brazos, abrazarnos y cargarnos como a niños en sus brazos, tiernos brazos, para darnos calor, amor y llevarnos por el camino de la vida eterna. Sé que esto es verdad. Los deseos justos es la base importante de nuestras vidas, ya que con los deseos inicia la creencia, la fe y luego el poder de obtener la vida eterna. Al respecto, el presidente Dallin H. Oaks dijo: aún con lo importante que es perder todo el deseo de pecar, la vida eterna requiere más. A fin de lograr nuestro destino eterno, desearemos las cualidades que se requieran para convertirnos en un ser eterno y trabajaremos para obtenerlas. Si eso parece demasiado difícil y en verdad no es fácil para ninguno de nosotros, entonces debemos comenzar con el deseo de tener dichas cualidades e implorar a nuestro amoroso Padre Celestial ayuda en cuanto a nuestros sentimientos. Para comprender mejor esta cita del presidente Dallin H. Oaks, vamos a ver un video acerca de Abraham cuando era joven. Y luego pasaremos a estudiar Abraham 1, los versos del 1 al 19. Veamos el video. Jehová es mi nombre, y te he oído, y he descendido para librarte. He descendido para destruir a aquel que ha levantado su mano contra ti, para quitarte la vida. Habiendo visto el video y los deseos justos de Abraham y el amor que sentía por Dios, Dios no lo dejó solo. Envió a su santo ángel y ustedes vieron el rescate. Cómo lo salvó del sacrificio que la gente mala quería hacerle en sus dioses falsos. Dios lo salvó.
Dios los rescató. Así puede el Señor rescatarnos y salvarnos de las manos enemigas. Entonces vamos a ver Abraham 1, el versículo 1. En la tierra de los caldeos, en la morada de mi padre, yo, Abraham, vi que me era necesario buscar otro lugar donde morar. Más adelante vamos a ver por qué era necesario buscar otro lugar donde morar. Sus padres eran idólatras y vamos a ver más adelante que sus propios padres quisieron sacrificarlo ante sus dioses paganos, ante sus ídolos. La parte que me interesa poder recalcar de este versículo es: vi que me era necesario buscar otro lugar donde morar. Podemos estar rodeados de personas injustas, de las maldades, pero debemos buscar un lugar para salir de ese lugar. ¿Dónde podemos acudir? Otro lugar. Otro lugar puede ser nuestro propio hogar, en nuestro dormitorio. Poder hacer el tabernáculo para nosotros, el santo templo, ese lugar que sea sagrado, para comunicarnos con Dios de la manera más sencilla, a través de la oración, poniendo de rodillas ante Él, humillándonos ante Dios. Que podamos hacer ese lugar que escojamos en nuestro hogar un lugar sagrado, un lugar santo, para buscar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, buscar la guía del Espíritu Santo. El versículo 2 nos dice: y habiendo sido yo mismo seguidor de la rectitud, Abraham había sido seguidor de la rectitud, deseando también ser el poseedor de gran conocimiento. Quería más conocimiento. Quería ver los misterios de Dios. Seguramente contemplaba los cielos y se preguntaba, cuando veía las estrellas, se preguntaba y se hacía muchas preguntas, porque sabemos que Abraham fue un astrónomo, un astrólogo, que le gustaba estudiar las estrellas, el sol, la luna. Y seguro que tenía muchas preguntas y por eso deseaba ser poseedor de gran conocimiento, cómo todo eso fue creado. Y ser un seguidor más fiel de la rectitud. Aún era recto, pero quería ser más fiel de la rectitud, un seguidor más fiel de la rectitud. Y lograr un conocimiento mayor de lo que el Señor ya le había, por medio del Espíritu, le había dado. Pero él quería lograr un conocimiento mayor y ser padre de muchas naciones. Un príncipe de paz. Quería que su pueblo viviera en paz. Que todos conocieran al Señor, al Salvador Jesucristo, a su Padre Celestial, que lo amaran. Y anhelando recibir instrucciones de parte de Dios y guardar los mandamientos de Dios. Ese era su anhelo de Abraham. Recibir instrucciones de Dios por el poder del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, y guardar los mandamientos de Dios. Su deseo justo era guardar los mandamientos de Dios. Él deseaba: ¿qué más mandamientos puedo guardar para recibir la bendición de ser un poseedor de gran conocimiento y lograr un conocimiento mayor y ser padre de muchas naciones? Él nos dice: llegué a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote, poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas.
En ese tiempo desde Adán era por la bendición se daba a los hijos a través de los hijos. Abraham era la 10ª generación de Noé y recibió la bendición de los patriarcas. Veremos más adelante de quién recibió la bendición para ser poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas, un sumo sacerdote. Gracias a su deseo de guardar los mandamientos y de recibir más instrucciones del Señor. En Abraham 1, versículo 5 nos dice, habiéndose apartado mis padres de su rectitud y de los santos mandamientos que el Señor su Dios les había dado, y habiéndose entregado a la adoración de los ídolos de los paganos, se negaron por completo a escuchar mi voz. Sus padres habían sido miembros de la iglesia. Conocían la ley de Dios, habían caminado en rectitud, pero se apartaron, dice acá, de la rectitud y los santos mandamientos que el Señor les había dado a sus padres, y se entregaron a la adoración de los ídolos paganos. Los ídolos paganos en aquel tiempo, la gran fuerza era de los egipcios. A esos dioses paganos comenzaron a adorarlo. Se apartaron del Señor, del verdadero Señor, del Dios creador del cielo, la tierra y el universo. Y se fueron a adorar imágenes de piedra, de madera. ¿Qué tan bajo puede caer el hombre, apartándose del Dios verdadero y viviente, y habiendo recibido sus bendiciones, habiendo conocido los misterios de Dios, y se van a adorar imágenes hechas por manos de hombres, porque se dejaron engañar por el engañador? Se apartaron sus queridos padres de Abraham. Él estaría muy triste el ver que se negaron por completo a escuchar su voz. Él les habló, Él los exhortó a que vinieran a Cristo, vinieran al Señor, pudieran arrepentirse, que estaban a tiempo. Pero no le hicieron caso, no escucharon su voz. En el versículo 6 nos dice, porque sus corazones estaban resueltos a hacer lo malo, dice. Sus corazones, sus padres se habían resuelto a hacer lo malo y se habían entregado completamente al Dios del Kena y al Dios de Libna, al Dios de Mamacraj, al Dios de Corash y al Dios de Faraón, rey de Egipto. Lo consideraron al rey de Egipto su Dios, y se iban y se postraban y adoraban a esos dioses, hechos de mano, y al mismo Faraón, que en ese tiempo lo consideraban Dios de Egipto, y él se fueron a adorar, a sacrificar y adorarlo y obedecerlo. Por eso en sus corazones estaban resueltos a hacer lo malo, lo contrario a los mandamientos de Dios. Cuando uno se aparta del verdadero redil de la iglesia de Jesucristo, solo quiere hacer lo malo, lo contrario. Si antes guardaba la palabra de sabiduría, ya no quiere guardarlo y comienza a violar esas palabras, esos mandamientos. Si antes guardaba la ley de castidad, comienza a fornicar, a adulterar. Hace lo malo. Si antes era bondadoso, amoroso con su esposa, con sus hijos, cuando se aparta, se vuelve rudo. Quiere hacer lo malo, golpea a su esposa, a sus hijos, los trata mal, los daña. Versículo 7. De modo que tornaron sus corazones al sacrificio de los paganos, ofreciendo sus hijos a sus ídolos mudos, y no escucharon mi voz, no escucharon la voz de Abraham, su hijo, sino que trataron de quitarme la vida por mano del sacerdote Elquena,
El sacerdote de Elquena era también el sacerdote de Faraón. Sus propios padres quisieron quitarle la vida. Le entregaron al sacerdote Elquena, el sacerdote del Faraón, para sacrificio. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad cuando uno se aleja de Dios? En el caso que sucedió con los padres de Abraham. Entregar a su propio hijo para sacrificio de, como dice, de dioses, ídolos mudos, de piedra, de madera, o el brazo de la carne del faraón, que era el dios de Egipto, entre comillas. Versículo 8. En este tiempo era costumbre del sacerdote de Faraón, rey de Egipto, ofrecer hombres, mujeres y niños como sacrificio a estos dioses extraños, sobre el altar que se había construido en la tierra de Caldea. Qué barbarismo sería haber vivido en aquellos tiempos. Se sacrificaban hombres, mujeres y niños a dioses extraños. Los mataban, los quemaban vivos, rociaban su sangre sobre sus altares. Realmente habrá sido demoníaco en aquellos tiempos. Aquellos padres de Abraham se tornaron a esa ideología, a ese paganismo. Todo amor que habría existido en su corazón, ya no había nada de amor, porque ¿qué padre puede sacrificar a su propio hijo a ídolos mudos? Los buenos padres defendemos a nuestros hijos aun con nuestras propias manos, con garras y uñas, como hay un dicho. Defendemos a nuestros hijos, pero acá la maldad se había apoderado del corazón de los padres de Abraham. Versículo 9. Y sucedió que el sacerdote ofreció un sacrificio al dios de Faraón y también al dios de Sagrel, a la manera de los egipcios. El dios de Sagret era el sol. Versículo 10. Y hasta un niño ofreció el sacerdote de Faraón como ofrenda de gratitud sobre el altar que se hallaba junto a la colina llamada la colina de Potifar, a la cabecera de la planicie de Shem. Abraham fue testigo de que hasta un niño ofreció el sacerdote del Faraón a esos dioses paganos, a esos ídolos mudos. Versículo 11. Y ahora bien, en cierta ocasión este sacerdote había sacrificado a 3 vírgenes, hijas de Otnitat, uno de los del linaje real, directamente de los lomos de Cam. Sacrificaron a estas vírgenes por motivo de su virtud. Eran vírgenes, eran virtuosas. No quisieron postrarse para adorar dioses de madera ni de piedra. Por eso la sacrificaron, porque no quisieron postrarse para adorar dioses de madera ni de piedra. ¡Qué jóvenes valientes! 3 vírgenes. Me hacen acordar a Sadrach, Mesach y Abednego, que no quisieron postrarse ante un ídolo mudo también de piedra, o en el caso de oro habían mandado hacer. Se negaron. En Sadrach, Mesach y Abednego el Señor los rescató del fuego. Pero aquí veamos lo que sucedió. Por consiguiente, les quitaron la vida sobre este altar y se hizo según la manera de los egipcios. Abraham 12, versículo 12. Y sucedió que los sacerdotes me tomaron por la fuerza. Según su padre le dijo dónde estaba y lo comenzaron a buscar y lo llevaron por la fuerza, alzando, enmarrocado, encadenado, castigándole, golpeando. No lo sabemos qué más, pero le tomaron por la fuerza, haciéndole daño a fin de matarme a mí también, como lo hicieron con aquellas vírgenes sobre este altar. Y para que tengáis una idea de este altar, os referiré a la representación que se encuentra al principio de este relato. En Abraham 1 podemos encontrar eso. Versículo 13. Estaba hecho en forma de cama, semejante a las que se usaban entre los caldeos,
y se hallaba ante los dioses del Kena, Lina, Mamacrán, Corás y también un dios parecido al de Faraón, rey de Egipto. Tenía su símbolo del Faraón, rey de Egipto. Lo consideraban un dios. Versículo 15. Y al levantar sus manos contra mí para sacrificarme y quitarme la vida, he aquí, elevé mi voz al Señor mi Dios. Y el Señor escuchó y oyó, y me llenó con la visión del Todopoderoso. Y el ángel de su presencia se puso a mi lado. Inmediatamente soltó mis ligaduras. ¡Qué gran acontecimiento! Al implorar al Dios verdadero, viviente, el Señor, el Dios de los ejércitos celestiales, envió a su ángel. Y aún más, dice, y me llenó con la visión del Todopoderoso, vio al Señor, al Dios de Israel. Y su ángel soltó sus ligaduras. Versículo 16. Y me habló su voz. Abraham, Abraham, he aquí. Jehová, o Yahvé, o Yahweh, traducido en hebreo, es mi nombre. Y te he oído. Y he descendido para librarte y llevarte de la casa de tu padre y de toda tu parentela a una tierra extraña de la cual nada sabes. Versículo 17. Y esto por causa de que han apartado sus corazones de mí para adorar al Dios del Kenat y al Dios de Limna y al Dios de Mamacraj y al Dios de Coras y al Dios de Faraón, rey de Egipto. Por tanto, he descendido para visitarlos y destruir aquel que ha levantado su mano contra ti, Abraham, hijo mío, para quitarte la vida. Qué bendición de Abraham poder escuchar la voz del Señor que le decía, Abraham, hijo mío, estoy aquí a tu lado, he venido para destruir a aquel que levantó la mano contra ti. Versículo 18. He aquí, con mi mano te conduciré, continúa hablándole el Señor, y te llevaré para poner sobre ti mi nombre, el sacerdocio de tu padre, y mi poder descansará sobre ti. He aquí, con mi mano te conduciré, y te llevaré para poner sobre ti mi nombre. Y continúa diciéndole, cual fue con Noé, tal será contigo. Pero mediante tu ministerio se conocerá mi nombre en la tierra para siempre, porque yo soy tu Dios. Nosotros en este tiempo adoramos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel. Este hombre, Abraham, es un hombre digno de seguir su ejemplo. Fue un hombre fiel, justo, y tenía deseos justos. Amaba a Dios el Padre Eterno. Sé que Dios me bendecirá por mi fe en el Salvador Jesucristo y mis deseos justos. Sé que mi Señor y Salvador Jesucristo está con las manos y con los brazos extendidos para recibirme. No, los que no hayamos limpiado completamente nuestro corazón de las impurezas que nos separan de Dios, del pecado que nos separa de Dios, arrepintámonos de nuestros pecados. Sigamos el ejemplo de Abraham. Y el Dios de Abraham nos bendecirá. Él está con los brazos extendidos y te dice, hijo mío, mi amado hijo, te amo. No sabes cuánto te amo.
y no sabes cómo te amo. Ven a mis brazos. Ven. Apóyate en mi hombro. Déjate cargar como un niño en mis brazos para llevarte de la mano, llevarte alzado en mis brazos y conducirte al camino de la vida eterna, para que seas feliz junto con nosotros, tu Padre Celestial, tu Madre Celestial, y con todos los santos ángeles y profetas vivas en las mansiones de mi Padre Celestial. Sé que Jesucristo es el Dios viviente de toda la tierra. Para comprender mejor, veamos un video del Elder Maxwell, donde nos enseña acerca de los deseos justos. Todo inicia con un deseo. A Abraham, para ser el patriarca de todos los hombres, él inició con un deseo justo en su corazón, conocer los misterios de Dios, tener mayor conocimiento de Dios y guardar los mandamientos. Y él decía, ¿qué más mandamientos puedo guardar para seguirte, servirte? Y inició con un deseo justo. Creyó en las palabras del Dios, del Señor, del Creador del universo. Creyó en sus palabras aun cuando era anciano, que le dijo que multiplicaría su posteridad como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y él, en sus más de 100 años, creyó y siguió creyendo por el espacio de 40 años. Siguió creyendo en su palabra, creyó en su palabra. Mientras vivamos en esta tierra de probación, creamos en las palabras del Señor, porque Él cumplirá sus promesas. Él creyó. Su fe creció y tuvo el poder de hacer muchos milagros en el nombre del Señor en sus tiempos. ¡Qué bendición! Amamos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sé que nuestro Salvador Jesucristo vive. Les doy mi testimonio que Jesús el Cristo es el Salvador y Redentor del mundo. Solo con Él y por medio de Él podemos llegar a obtener la vida eterna junto a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga y les dejo el video. Y con el video puedan hacerse la pregunta. ¿Tengo deseos justos? Para que el Señor me bendiga y mi fe crezca. Amén, amén, amén. Por tanto, ya sea que nos agrade o no, la realidad requiere que seamos responsables de nuestros deseos. Hermanos y hermanas, ¿qué deseamos en realidad? ¿Los planes que Dios tiene para nosotros o los de Satanás? Por tanto, los deseos rectos tienen que ser incesantes, porque como dijo el presidente Brigham Young, los hombres y mujeres que deseen obtener un lugar en el reino celestial descubrirán que es necesario batallar diariamente. Por tanto, los verdaderos soldados cristianos son más que guerreros de fin de semana.